África es un continente de contrastes. Aquí encuentras gigantes como la República Democrática del Congo, abarcando miles de kilómetros, y naciones diminutas que casi desaparecen entre sus vecinos. Hoy voy a contarte sobre el más pequeño de todos cuando hablamos de países africanos con salida al mar. Permíteme presentarte a Gambia. Apenas es visible en un globo terráqueo. Las fronteras parecen trazadas siguiendo el río con un rotulador. Y su economía se mantiene al nivel de los cacahuetes y literalmente nada más. Pero ¿qué tiene este país para que un abuelo blanco de repente florezca bajo el sol de Gambia? Como si hallara lo que le faltaba en casa. Aquí se siente necesario, muy vivo y hasta amado. Te quedarás a ver este video hasta el final. No porque necesites saberlo, sino porque Gambia es como un extraño cuento de hadas donde todo está al revés. La pobreza no frena la alegría, y los mayores se sienten jóvenes. Gambia es el país más pequeño de África, pero su historia, sus grandes secretos y sus anomalías superan a las de muchos imperios. La aparición de Gambia en el mapa es, básicamente, el resultado de una curiosa confusión geopolítica. Cuando las potencias europeas se repartieron África Occidental, Senegal se convirtió en la manzana de la discordia. Al final, los franceses expulsaron a los ingleses de casi todo el territorio senegalés. Pero los británicos se aferraron tercamente a un punto: el valle del río Gambia y su puerto. Asegurar esta ruta era absolutamente vital para su supervivencia. No para buscar peces ni palmeras, sino para exportar esclavos a las colonias americanas. Así, gracias a los caprichos de la lógica colonial, Gambia, una franja estrecha junto al río, arrancada del medio de Senegal, apareció en el mapa. La Gambia actual es un país con una geografía muy inusual. Casi completamente rodeada por Senegal, se clava en su territorio como una cuña. Lo único que conecta directamente a Gambia con el mundo exterior es un acceso estrecho al Océano Atlántico, de unos 80 kilómetros de ancho. Gambia logró independizarse en 1965, pero hasta hoy, parece un simple artefacto del control fronterizo colonial. Aunque a menudo la describen como diminuta, en realidad no es tan pequeña. Si pusiéramos a Gambia sobre un mapa de Alemania, abarcaría desde Stuttgart hasta llegar a Dresden, una franja bastante estrecha pero muy larga al sur del país. Su tamaño no será gigantesco, pero es bastante considerable para un estado que parece un pasillo fluvial sobre suelo extranjero. Sin embargo, lo verdaderamente asombroso es la anchura de Gambia, apenas unos 25 kilómetros. En el mapa, literalmente parece un gusano delgado abriéndose paso con insistencia a través de Senegal, como una aguja que acaba de perforar la carne del continente africano. Este país le debe su nombre al propio río Gambia, a lo largo del cual se extiende. Irónicamente, este mismo río fue el motivo principal de toda aquella pelea colonial por dividir el territorio. Poca gente sabe que hubo un momento histórico donde Gambia casi se vuelve la primera y única colonia africana de Curlandia, ese diminuto ducado alemán que alguna vez abarcó los territorios occidentales de la actual Letonia. Allá por el siglo XV, el duque Jacob von Kettler tenía ambiciones que iban mucho más allá del tamaño de sus tierras. Decidió jugar en la Liga Colonial de los Grandes y compró un pedazo de tierra a los ingleses en la desembocadura del río Gambia, por un precio de risa. Así, esta zona costera africana fue oficialmente curlandesa de 1651 a 1661. Pero el experimento duró muy poco. En Londres se dieron cuenta a tiempo de que era mejor no soltar un pedazo de tierra tan valioso. Y el león británico, conocido popularmente como John Bull, simplemente vino a recuperar su colonia, algo así. Basta de juegos, hora de devolver el favor. Irónicamente, tanto Gambia como Senegal están habitadas por las mismas personas: Mandinga, Fulani y Wolof. La gente a ambos lados de la frontera habla exactamente los mismos idiomas, profesa la misma religión y sigue idénticas tradiciones. Pero la línea fronteriza trazada por los colonizadores los separó tajantemente. En Senegal se habla francés y en Gambia inglés. La idea de unir a estos dos países lleva décadas flotando en el aire. Hasta le encontraron un nombre: Senegambia. Suena precioso, casi como un romance de película entre dos naciones, pero en la realidad es mucho menos romántico. La propia Gambia está rotundamente en contra. Para ellos, unirse con Senegal no sería una alianza entre iguales, sino prácticamente una absorción total.
Muchos lo sueltan sin filtros. Prefieren 1000 veces seguir siendo excolonia británica que ser el hermanito de un vecino tan creído. Por cierto, tú y yo ya conocemos una historia bastante parecida con la división de las dos Alemanias. Un mismo idioma y cultura, pero sistemas y caminos distintos. Y aún después de reunificarse, las relaciones entre alemanes del este y oeste no siempre resultan tan fáciles. Esa alergia de los gambianos hacia los senegaleses no es solo política moderna, sino una historia con raíces profundas, casi medievales. En aquellos tiempos lejanos, las tribus mandinka invadían constantemente el valle del río Gambia desde la actual región de Senegal. No eran solo vecinos, sino unos auténticos conquistadores. Conquistaron aquellas tierras, impusieron su dominio absoluto, y ese recuerdo sigue vivo hoy. Actualmente, el pueblo mandinka conforma la inmensa mayoría de la población gambiana. Pero aquí no se perciben como invasores, sino como los legítimos herederos de un gran imperio. Porque justo en esta misma tierra se levantaba antiguamente uno de los centros más importantes de todo el imperio mandinka. Por eso, la actitud frente a unificarse con Senegal resulta especialmente condescendiente y escéptica aquí. Los gambianos están firmemente convencidos de su singularidad, y están muy orgullosos de su identidad. Para ellos, someterse a Senegal sería como si Berlín se convirtiera de repente en un distrito administrativo de Viena. Gambia es sencillamente uno de los países más pobres del continente. Casi todos trabajan en sectores peor pagados. Mucha pesca y una agricultura donde los cacahuetes siguen siendo su principal exportación. La industria es casi un mito. Todo el poder industrial del país cabe en una sola y única fábrica de cerveza. Cero bromas, es una amarga realidad. En cuanto a la alfabetización, Gambia se queda casi a la mitad que Senegal, y la diferencia en esperanza de vida media roza unos buenos 15 años. Cualquiera pensaría que unirse al vecino más estable y próspero podría traerles un buen impulso económico y social. Pero, como ya vimos tú y yo, el tremendo orgullo y la memoria histórica de Gambia son inquebrantables. A diferencia de las secas sabanas senegalesas, Gambia es un valle verde lleno de matorrales húmedos, un auténtico zoológico africano al aire libre. Cocodrilos e hipopótamos se sienten aquí como en casa. Las avispas acechan de noche. Las veloces antílopes corren entre los arbustos. Y los chimpancés más norteños del continente africano viven en las copas. Además, con más de 500 especies de aves, Gambia no es solo un país sin petróleo ni asfalto, sino un paraíso absoluto para ornitólogos y aventureros. Desgraciadamente, este Edén natural desaparece muy rápido. La brutal pobreza siempre pasa factura. Fuera de sus parques, la fauna gambiana se encoge visiblemente. Lo que otros protegen y estudian, aquí termina siendo una simple presa de caza. Chimpancés para sacar carne, antílopes por sus pieles, y pájaros para la sopa. Ni siquiera los cocodrilos y los hipopótamos logran salvarse siempre a tiempo del peligro. La gente aquí lucha a diario por sobrevivir. El dilema entre comer o conservar ni siquiera existe. La elección es más que obvia. Montañas de basura bajo un sol abrasador. Motocarros oxidados que apenas logran respirar. Y polvo. Polvo por todas partes. Y sobre los ingresos. De Merosí, ganar 1000 dalasis al mes ya se considera casi un éxito total. En nuestra moneda son solo unos 21 euros. Por esa razón, los locales hacen literalmente fila india cuando ven aparecer a un turista blanco. Unos se ofrecen como guías, mientras otros simplemente esperan conseguir alguna pequeña cosita. Y esa cosita bien podría ser un triste bolígrafo. Pero a pesar de la pobreza, Gambia lidera sin dudas algo a nivel mundial: su tasa de natalidad. Aquí existe un auténtico culto familiar. La tradición musulmana permite tener hasta 4 esposas, y vaya si lo cumplen a rajatabla. Detrás del hombre camina un enorme séquito de 6, 8 o incluso 12 hijos siguiéndole. Pequeños corriendo descalzos, asomando sus caras curiosas por las ventanillas y extendiendo sus manos hacia los turistas. Y si alguno consigue agarrar un caramelo, a menudo cae en manos de un niño que ni siquiera sabe qué es, porque resulta ser un objeto completamente inimaginable en su mundo. Algo que de repente aterrizó en su precaria realidad como si cayera del espacio exterior. Gambia es el auténtico paraíso de los viejos coches alemanes. La gente no solo conduce esos Mercedes antiguos, prácticamente viven en estos dinosaurios de hierro.
Taxis por todo el país. La misma estampa. Vehículos alemanes por todas partes, con historias admirables. Coches que sobrevivieron a generaciones allá. Aquí en Gambia siguen rodando felices. Los lugareños incluso bromean diciendo: nuestro país es un paraíso para la industria automotriz. Aquí los coches alemanes llegan al cielo. Y vaya que estos viejos Mercedes son leyendas, tragando kilómetros valientemente sin ningún freno. Al hacer todo esto, mantienen un fuerte vínculo entre Gambia y Alemania, aunque esa conexión sea puro óxido y miles de kilómetros. Así luce una escuela secundaria típica en Gambia, muy particular. Básicamente, es un cobertizo oscuro con agujeros por ventanas. No es la típica escuela que conocemos, sino un lugar donde los niños aprenden lo básico bajo condiciones que avergonzarían hasta a los rincones más pobres del planeta. Pero oye, pese a lo difícil, la gente de Gambia es de la más alegre de África. Apenas se enteran de que vienes de visita desde Alemania, sonríen y te saludan con muchísimo entusiasmo. Bienvenido a Gambia, señor, te dicen, como a un gran invitado. Sientes esa sincera hospitalidad en cada charla. Y aunque escuches sobre sus preocupaciones y sus grandes penurias, aunque no les entiendas, ellos disfrutan muchísimo pasando tiempo contigo. Aquí tenemos su capital, Banjul, pequeñita pero con aeropuerto y un puerto marítimo que la conecta al mundo. Sin olvidar a Serekunda, su segunda ciudad. Aunque parezca mejor que la capital a simple vista, al mirar de cerca notas que el asfalto escasea, salvo cerca de la mezquita. Como otros países, aquí tú y yo notaremos un turismo muy peculiar. Europeos mayores y adinerados viajan a Gambia para conectar con los jóvenes, si me entiendes la indirecta. Esto es muy popular entre europeos, y todavía más con los alegres visitantes de América. Aquí encuentras grandes aventuras y un entretenimiento muy barato. Comparado con los precios en casa, Gambia es un verdadero paraíso para cualquiera con una pensión y ganas de aventura. En Gambia, casi es normal ver a un frágil abuelo blanco con un hombre joven al lado, o una joven delgada de Gambia con sonrisa radiante. En calles, hoteles o restaurantes, estas parejas no llaman la atención. Nadie mira mal, nadie juzga. Al contrario, parece que todos se acostumbraron hace tiempo. Él busca cariño cálido y ella busca buenas oportunidades, cada uno a su manera. Las mujeres turistas no son la excepción. Las europeas maduras suelen iniciar relaciones con jóvenes y robustos gambianos. Para ellas, también, esto no es raro, sino parte de sus divertidas vacaciones. Por su pobreza, Gambia ofrece servicios sociales bastante asequibles. Esto incluye un nivel de comodidad que cualquier turista puede pagar. Muchos lugareños necesitados ven estas relaciones como una forma rápida de ganar buen dinero. Esto puede ser un trato muy directo, por compañía, o un vínculo romántico donde el dinero juega un papel clave. Para muchos jóvenes de Gambia, estas relaciones representan una oportunidad dorada de mejorar sus vidas. Por su parte, los europeos ven estos encuentros como compañía encantadora y una aventura exótica, algo diferente a su rutina diaria. Te cuento que este fenómeno ya es una broma comentada con un divertido sabor local. En cierto modo, es una gran paradoja social. Por un lado, los lugareños disfrutan de este curioso turismo extranjero. Por otro, tú y yo vemos cómo sigue la desigualdad. La pobreza choca con la abundancia, volviendo las relaciones una mercancía. Gambia ha tenido muy poca suerte en su historia, especialmente cuando el militar Jam tomó el poder en 994. Se coronó presidente tras un golpe militar, y a primera vista, su mandato sonaba muy prometedor. Pero apenas este sujeto alcanzó el trono, empezaron los problemas graves. Jam rápidamente se volvió el típico dictador lleno de discursos grandilocuentes. Llegó un punto en que no solo se declaró presidente vitalicio, sino también monarca absoluto, decorando su nombre con una enorme lista de títulos: presidente, jeque, rey, doctor, profesor, hachi. Estos rimbombantes títulos casi sonarían cómicos, si no fuera porque Jam se comportaba como un gobernante totalmente enloquecido. Uno de sus decretos más raros fue prohibir a los jóvenes jugar al fútbol. Esto causó gran indignación y confusión en un país donde este deporte era extremadamente popular. Pero escuchen esto. Por mucho que presumiera su poder, la realidad contaba una historia distinta. Presionado por países vecinos y la comunidad internacional,
Jammeh finalmente aceptó celebrar elecciones en 2015. Y, como suele pasar casi siempre con los dictadores, perdió rotundamente estas elecciones. Naturalmente, se negó a reconocer su derrota y simplemente anuló los resultados electorales. Esto provocó la intervención de tropas de Nigeria y Senegal, quienes invadieron el país para obligar a Jammeh a renunciar. Y aquí viene la gran sorpresa. Jammeh simplemente huyó del país, llevándose parte del presupuesto estatal consigo. A pesar de su fuga, su rostro sonriente sigue en los billetes locales, un irónico recuerdo. Pero, veamos juntos esto. A pesar de los reveses históricos, Gambia realmente tiene mucho potencial. Este país tiene recursos naturales que podrían formar la base de una gran prosperidad. 365 días de sol son una gran ventaja, igual que el cálido océano Atlántico. Su fauna diversa le da al país un encanto único. En vez de desiertos áridos, aquí encontramos suelos fértiles, perfectos para la agricultura. Y un río dulce como el Gambia es un verdadero tesoro en África Occidental, pues el agua allí es tan valiosa como el oro. ¿Disfrutaron este video con nosotros? Suscríbanse al canal de Globus Gang, dejen su pulgar arriba y compartan lo que piensan en los comentarios. Hasta la próxima. M.